Muy buenas cautivos, hoy vamos a ver grandes películas de ciencia ficción. Voy a nombrar las mejores de cada una de las décadas. Por cierto, que en el siguiente vídeo voy a comenzar una nueva serie, pero os desvelaré de qué se trata al final de este vídeo. Comenzamos por el principio, Metrópolis, de 1927, dirigida por Fritz Lang, un título clave del gran maestro alemán, cuya deslumbrante estética, que ha influido notablemente a lo largo de la historia del cine, por ejemplo Blade Runner, resulta mucho más valiosa que su contenido, que emulsiona de manera confusa y con una disposición expresionista una implacable mirada a la lucha de clases, la alienación obrera y la opresión del poder. Una crítica a un futuro maquinizado e industrializado y una especie de mesianismo corporativo en busca de consensuadas reformas sociales y laborales, con una visión pesimista del futuro. Vida futura de 1936, dirigida por William Cameron Macy. Se trata de un magistral título basado en una novela de H.G. Wells y de una de las mejores películas realizadas en una época en la que el género no era excesivamente pródigo. Está dividida en tres periodos cruciales durante casi un siglo en un lugar llamado Everytown. Por desgracia, el país en el cual se encuentra ubicada esta villa padece una guerra mundial que se prolonga durante décadas. La mencionada ciudad es arrastrada por un bombardeo, poniendo así de manifiesto de un modo muy gráfico lo absurdo de la estupidez que es la guerra en sí misma, y más aún la de los hombres que la llevan a cabo. Un escenario brillantemente fotografiado con el uso de excelentes decorados y efectos visuales. En los años 40 no hubo prácticamente ciencia ficción, salvo algunos seriales de superhéroes, porque el cine se centró más en el cine negro, la screwball comedy y los westerns. Por cierto, suscríbete. Así que vamos con los años 50 con Ultimátum a la Tierra de 1951, dirigida por Robert Wise. Es sin duda todo un clásico de género que se filmó en plena Guerra Fría y que, a diferencia del resto de las producciones de aquella época, tuvo la idea original de mostrar lo benigno y sociables que pueden llegar a ser nuestros vecinos, los extraterrestres. Se puede decir que en esta película se muestra de manera clara y un tanto contundente la ignorancia y la estupidez que podemos llegar a tener los seres humanos, incluyendo a los militares de turno, cuando no sabemos cómo reaccionar ante un supuesto acontecimiento como este, y más aún de todas las fatales consecuencias que pueden derivar de ello cuando se actúa con desconfianza sin ni siquiera dar el beneficio de la duda de quien desconfiamos. Es un alegato a favor de la razón y la lógica frente al miedo y la inquietud, de que siempre tiene y ha de haber entendimiento para que exista la paz y la seguridad entre todas las culturas y civilizaciones, de que el uso de la fuerza y de que la violencia no es la solución para resolver las diferencias. Seguimos con los años 60 y no podía faltar 2001, una odisea del espacio de 1968, dirigida por Stanley Kubrick. Dentro de su sobresaliente valor como cinta de ciencia ficción, un hito y una cinta clave en el género, es una película sobrevalorada dentro de la espléndida filmografía de Stanley Kubrick. Su recorrido por la evolución humana, desde un empuje místico y la ínfima trascendencia del propio hombre en el devenir del universo, culminan en un enorme y pretencioso desvarío psicodélico que casi echa por tierra la contemplación serena bajo estupendas composiciones de música clásica, como Así habló Zaratustra de Richard Strauss o El Danubio Azul de Johann Strauss, de hermosas escenas que exhiben el talento creativo de Kubrick en el tratamiento de la imagen. Lo demás es un plúmbeo ejercicio onanista de infinita pretensión tanto en el aspecto temático, con la ayuda de Arthur C. Clarke, como en el aspecto estético, con algunos pasajes ciertamente irritantes. Lo que resulta indudable es el esfuerzo de Kubrick para expandir el género más allá del habitual aspecto lúdico de los títulos de ciencia ficción, su importancia como fundamento visual del cine moderno de ciencia ficción, el intenso vasallaje entre la tecnología y el hombre, y el admirable dominio de los tempos narrativos. Llegamos a los años 70 con Encuentros en la tercera fase del grandísimo Steven Spielberg de 1977. La historia desarrolla el primer contacto amistoso de una agencia gubernamental con unos alienígenas haciendo uso de las notas musicales de los instrumentos como medio de comunicación.
Al mismo tiempo relata un drama acerca de cómo un padre de familia nada ejemplar acaba finalmente por perderla debido a una visión que recibe tras su fugaz contacto con los ovnis y su obsesión por averiguar la verdad de lo que ha visto, intentando buscar respuestas sobre la intención de los visitantes para posteriormente embarcarse como un voluntario más en un viaje de intercambio. También la de una madre que recibe esa visión con los alienígenas secuestrando a su hijo para posteriormente devolverlo en el lugar donde acabarán por reencontrarse de nuevo. Maravillosa fotografía, extraordinaria banda sonora y excelentes efectos especiales, recreando de manera magistral la llegada de la nave nodriza, un colorista espectáculo de pirotecnia visual insuperable. Llegamos a los maravillosos años 80 con, no podía faltar, Regreso al futuro de 1985, dirigida por Robert Zemeckis. Michael J. Fox, con su monopatín por las calles de Hill Valley, se convirtió en un icono de los 80 con esta estupenda comedia de ciencia ficción con salto temporal. Producida por Steven Spielberg y dirigida y escrita por Robert Zemeckis, el film muestra ingenio en la trama, creatividad en las situaciones, ritmo ágil, equilibrio en sus elementos de humor con personaje fuera de contexto, anacronismos y personajes excéntricos, acción buddy movie, romance singular y aventura a través del tiempo. En el fondo, esta película, que conoció 2 secuelas, es una alegoría sobre cómo la actitud condiciona el futuro, cómo la toma de decisiones puede modificar el destino. A destacar la química entre Fox y Christopher Lloyd en un conjunto sobresaliente de interpretaciones, entre ellas la de un fenomenal Crispin Glover como el medroso George McFly. Llegamos a los 90 con Terminator 2 de 1991, dirigida por James Cameron. 7 años después de dirigir la que fuera una de las mejores cintas de ciencia ficción de los 80, James Cameron volvió a sorprendernos con una segunda parte rebosante de calidad técnica y cinematográfica. Un guión perfectamente estructurado, una fotografía exquisita y una amplia riqueza de matices, con un mensaje agorero pero muy creíble. Repleta de inolvidables escenas de acción, el film es mucho más que una simple película de héroe con niño. De hecho, ese alarde de efectos especiales son el contrapunto justo en un guión en el que la frustración, el desasosiego y la necesidad de huir de un mundo injusto son los débiles cimientos con los que se forma y educa un quinceañero, John Connor, ninguneado por sus tutores legales y que debe enfrentarse a una madre de apariencia esquizofrénica encerrada en un aséptico sanatorio mental, con la que necesita establecer contacto. Es un ambiente marginal que forja al héroe que deberá asumir el liderazgo de una futura guerra apocalíptica contra las máquinas. No es una película para lucimiento de sus actores, se agradece que el musculoso Arnold Schwarzenegger se mantenga perfecto en su papel sin más pretensiones, poco texto y mucha presencia. El adolescente Edward Furlong cumple un rol muy creíble sin necesidad de sobreactuar, ni siquiera en el lacrimógeno final. Linda Hamilton nos ofrece una actuación dramática excepcional, en la que ni una sola vez sonríe a cámara. Y es que Terminator 2 es un drama clásico. Vamos llegando al final, la siguiente es Hijos de los Hombres de 2006, dirigida por Alfonso Cuarón. Es una distopía que, en vista de las consecuencias de la acción desarrollada en la historia futurista, nos permite reflexionar sobre la orientación social y política de nuestro presente. Cuarón elimina en parte las aristas más comerciales y no resulta despreciable su comunión entre acción sin tiranía infantil de efectos especiales, ciencia ficción psicológica de tono melancólico y alegoría religiosa. A través de esa ligadura se manifiestan en un ambiente opresivo, caótico, cuestiones como el totalitarismo ideológico, el pensamiento único, los nacionalismos radicales, la violencia extrema, el trato injusto al diferente, la xenofobia, la corrupción en las altas esferas del poder, la excesiva burocratización, el armamento nuclear. Hechos, actitudes y pensamientos que conducen a los protagonistas del film a una sociedad caótica, anárquica, desalentadora, propicia para el cultivo de actitudes o manifestaciones indóciles con lugar para el típico antihéroe cínico.
A destacar de esta fábula con sentido trágico y trazos de docudrama futurista, la exhibición de una taciturna textura de expresión naturalista, el acercamiento al detalle atmosférico, al clima depresivo de una historia con un buen manejo de la tensión en la intriga, una brillante escenografía y un idóneo uso de las localizaciones. Llegamos a la última, que es Looper de 2012, dirigida por Rian Johnson. Interesante cinta que mezcla la ciencia ficción con salto paradoja temporal, el cine negro con reyertas internas y el thriller sobrenatural con telequinesis, poseyendo también ecos de relación, ambiente y protección del western Raíces Profundas de George Stevens y de los conceptos estéticos y éticos de Christopher Nolan. Quizá la mixtura de ideas dispersa un tanto el interés, aunque la historia termina compactándose en su final, y la originalidad que se presume no es tal, cayendo en rutinas de gángsters histriónicos, recargas melodramáticas familiares y pautas trágicas de antihéroe en distopía. No obstante, un film valioso con momentos de rara intensidad. En el siguiente vídeo empezaremos una nueva serie sobre el lenguaje cinematográfico y en concreto los tipos de planos según su angulación, lo que significan y lo que nos quieren transmitir con ellos. Por cierto, suscríbete y nos vemos en este siguiente vídeo. Hasta la próxima.